Hola amigas, bienvenidas un día más a Hablando Estoico, el canal de las mujeres estoicas. Hoy os traigo un tema que seguro que todas os habéis preguntado alguna vez, y es, ¿qué es lo que realmente siente un hombre cuando después de dejarte se da cuenta de que te ha perdido? Es curioso cómo funcionan las emociones humanas, porque muchas veces cuando él decide terminar una relación lo hace pensando que es lo correcto, que tiene todo bajo control o que lo mejor es separarse. Pero con el tiempo las cosas cambian, y si tú decides irte en silencio, sin dramas, poco a poco ese hombre va a atravesar por una serie de fases. Y lo mejor de todo es que, en la mayoría de los casos, acaba dándose cuenta de lo que ha perdido. Antes de comenzar te recuerdo que te dejo en la descripción el canal de Telegram de Hablando Estoico, un canal donde me gustaría que te unieras para poder crear una gran comunidad de mujeres estoicas en la que nos apoyemos y ayudemos las unas a las otras. Y ahora sí, comenzamos. La primera fase por la que pasa un hombre después de dejarte es la fase de alivio. Y esta fase de alivio es quizás una de las más dolorosas para nosotras, pero es absolutamente normal cuando un hombre decide terminar una relación. En ese primer momento, después de la ruptura, es muy común que él experimente una sensación de libertad, porque sentía que no quería estar contigo. Y este alivio proviene de la idea de que ha resuelto un problema que le estaba generando incomodidad o estrés. Cuando una relación está llegando a su fin, especialmente si ha habido tensiones o desacuerdos constantes, es fácil que él perciba la ruptura como una solución rápida a esos conflictos. Se siente libre de tener que dar explicaciones, de las discusiones o de cualquier tipo de responsabilidad emocional que venía con la relación. Siente que al romper está quitándose un peso de encima, lo que le da una sensación inmediata de alivio y de paz momentánea. En esta fase puede que empiece a disfrutar de lo que percibe como una nueva libertad. Puede salir con amigos, retomar actividades que había dejado de lado o incluso simplemente disfrutar de no tener que rendir cuentas a nadie. Desde su perspectiva, parece que todo está bajo control y que tomó la decisión correcta al cortar la relación. Pero aquí es donde su mente puede jugarle una trampa, haciéndole creer que ha hecho lo mejor para sí mismo. Porque la emoción principal que le domina es el alivio, pero también una especie de euforia por sentirse liberado de una situación que le incomodaba. Lo que hay que entender es que este alivio está profundamente vinculado a la idea de que la relación ya no era tan cómoda para él, o incluso, en algunos casos, a que ya no sabía cómo gestionarla de manera sana. Esto no significa que no haya sentimientos involucrados, simplemente en este momento él asocia la relación con tensión y con estrés, y la ruptura le parece una forma rápida de escapar de esos sentimientos incómodos. A veces, incluso aunque todavía haya amor, la sensación de alivio es más fuerte porque está conectada con la idea de fuga de un entorno que lo agobiaba. Pero como bien sabemos, esta fase de alivio no dura para siempre. El ser humano tiende a idealizar la libertad, especialmente cuando sale de una situación difícil, pero la realidad pronto empieza a imponerse. Lo que al principio parecía un mar de posibilidades y nuevas experiencias, poco a poco se va transformando en soledad, en pensar que quizás lo que dejó atrás tenía más valor de lo que él pensaba. El alivio comienza a disiparse cuando ya no hay discusiones o tensiones que lo mantengan distraído, y el espacio vacío que dejó la relación empieza a hacerse más evidente. En esta fase de alivio es importante que tú, como mujer, no persigas, no ruegues y no intentes convencerlo de que se quedó sin ti, porque justo aquí es cuando el hecho de irte en silencio tiene mayor impacto. Porque si él no siente que lo buscas desesperadamente, si no haces ningún tipo de drama, no alimentas esa idea de que la relación era un problema. No le das más razones para seguir pensando que su decisión fue la correcta. Al contrario, al quedarte en silencio, sin perseguirlo, estás dándole espacio para que pase por esa fase de alivio sin interferir. Y créeme, esto es clave. A medida que pasa el tiempo, él comienza a darse cuenta de que lo que inicialmente sintió como alivio era una reacción temporal. Lo que parecía ser la solución perfecta se convierte en un vacío que comienza a notarse cada vez más. Y es que la fase de alivio, por lo general, es solo eso, un alivio pasajero que poco a poco se va desmoronando cuando la realidad emocional golpea. Y es ahí donde, si no lo has perseguido ni presionado, ese alivio se transforma en duda, y esa duda da paso a la fase de curiosidad y expectativa. La fase de curiosidad y expectativa es una de las más interesantes, porque es aquí donde realmente empiezas a tener un impacto sin hacer absolutamente nada. Después de ese alivio inicial que experimentó tras la ruptura, llega un momento en el que tu ausencia comienza a hacerse notoria.
Al principio puede que él no le dé demasiada importancia, pero a medida que pasan los días o semanas, la curiosidad empieza a surgir de manera inevitable. Al romper la relación, muchos hombres esperan que la mujer tarde o temprano busque algún tipo de contacto, ya sea para intentar aclarar las cosas, pedir explicaciones o incluso buscar una reconciliación. Esto es algo que él anticipa, sobre todo si en el pasado había dinámicas en las que tú eras quien buscaba solucionar los conflictos o eras más propensa a mantener la conexión. Está esperando que lo llames o que le escribas un mensaje o incluso que aparezcas de alguna manera en su vida de nuevo. ¿Por qué? Porque es a lo que está acostumbrado que suceda. Pero cuando te vas en silencio, cuando no haces nada para mantenerte en su radar, cuando decides enfocarte en ti misma y no dar señales de vida, es cuando empieza el desconcierto. No estás reaccionando como él esperaba, y eso lo confunde. Su mente empieza a girar en torno a preguntas como ¿qué estará haciendo?, ¿cómo se lo estará tomando? Y lo más importante, ¿por qué no me busca nunca? ¿Será que ya tiene algo en su vida? En este punto donde la expectativa crece porque él, en el fondo, espera que te pongas en contacto, espera que lo persigas, que busques resolver lo que pasó, que le des algún tipo de confirmación de que aún estás pensando en él. Pero no sucede, y esa falta de acción de tu parte es exactamente lo que empieza a sembrar la duda. No se lo esperaba, y cuando alguien actúa de una forma que no habíamos anticipado, el cerebro entra en un modo de curiosidad natural. Esa curiosidad, a su vez, lo lleva a prestar más atención a lo que no está pasando. Por eso, cada día que pasa sin que le escribas o lo llames, él empieza a cuestionar si tomó la decisión correcta. Y aquí es donde la situación cambia. De repente, su mente ya no está enfocada en la libertad que ganó con la ruptura, sino en el vacío que quedó, porque el hecho de que no lo estés buscando lo enfrenta a una nueva realidad. Y esa realidad es que, tal vez, tú también estás bien sin él. Este es un punto crítico, porque ese desconcierto empieza a erosionar su confianza inicial en la ruptura. Comienza a considerar la posibilidad de que tal vez él no sea tan especial para ti como pensaba, y eso puede resultar muy intimidante para su ego. El que no intentes buscarlo, esa ausencia de tus intentos de contacto, hace que empiece a sentir la primera duda real sobre si fue una buena idea alejarse. Otra cosa que ocurre en esta fase es que, al no tener la confirmación de que aún piensas en él, empieza a imaginar todo tipo de escenarios. ¿Estará saliendo con alguien más? ¿Ya me habrá olvidado? La mente humana tiende a llenar vacíos de información con especulaciones, y cuando no hay respuestas, la imaginación empieza a volar. Eso lo puede llevar a pensar que estás más fuerte de lo que él esperaba, que quizás ya no te afecta la ruptura como él pensaba. Y créeme, esa idea puede ser muy perturbadora para alguien que creía que siempre tendría tu atención. El silencio en este contexto es poderosísimo, no solo porque lo desconcierta, sino porque también le da espacio para sentir tu ausencia en lugar de solo escucharla. A veces, cuando las personas intentan explicar o discutir demasiado las cosas tras una ruptura, lo único que consiguen es darle más motivos a la otra persona para mantenerse alejada. Pero cuando desapareces tranquilamente, sin dramas ni confrontación, lo que queda es el vacío, y ese vacío empieza a pesar. Es en esta fase de curiosidad y expectativa cuando él empieza a comprender lo que realmente ha perdido, aunque no lo admita. Empieza a echar de menos no solo la relación, también echa de menos la dinámica de poder que existía cuando sabía que tú estarías ahí, cuando tenía la seguridad de que eventualmente te acercarías. Ahora eso ha cambiado. Empieza a sentir que ha perdido el control. Y eso, amigas, es lo que lo deja pensando en ti más de lo que él mismo se atrevería a admitir. Básicamente, la base de curiosidad y expectativa es donde tu silencio juega a tu favor de manera más fuerte, no solo porque lo desconcierta, sino porque crea en él una sensación de pérdida real. Al no recibir la validación o el contacto que estaba esperando, es cuando se acaba plantando la semilla de la duda y donde la dinámica empieza a cambiar a tu favor. Y cuando sigues firme, sin rogar ni perseguir, tarde o temprano llega a lo que yo llamo la fase de arrepentimiento. Esta es una de las más profundas y a menudo la más decisiva en este proceso. Aquí es donde todo cambia. En este punto, él ya ha tenido tiempo suficiente para procesar tu silencio y lo que antes pudo haber parecido una táctica o una estrategia para hacerlo volver, comienza a revelarse como lo que realmente es, una decisión consciente y real. Tu silencio, tu falta de insistencia, no es un juego de manipulación, es la manifestación de tu dignidad y de tu amor propio, y eso lo impacta. Aquí es donde empieza a recordar lo que tenía contigo, los buenos momentos que compartisteis, las cosas que hacíais juntos, las risas y las conexiones profundas.
Empieza a mirar atrás y a cuestionar si realmente tomó la decisión correcta al alejarse. La ausencia que al principio pudo haber sentido como un alivio ahora comienza a pesar. Y no se trata solo de lo que hacías por él o de cómo lo hacías sentir, sino de quién eras para él, del lugar que ocupabas en su vida. El vacío que dejaste se hace cada vez más presente. Lo que hace esta fase aún más potente es que, durante todo este tiempo, si te has enfocado en ti misma, en crecer, en mejorar y en seguir adelante sin dejar que esa ruptura te definiera, la imagen que él tiene de ti cambia por completo. Ya no eres la mujer vulnerable, insegura o dependiente que él pudo haber imaginado que quedarías tras la ruptura. En su lugar, te ve como alguien más fuerte, más plena, alguien que no solo ha sobrevivido a la ruptura, sino que ha florecido a pesar de ella. Y eso lo desconcierta y lo atrae a la vez. Aquí es donde entra lo más interesante. Cuando él siente que te ha perdido de verdad y ve que no te has quedado estancada en el dolor, que no has perdido el control de tu vida, sino que has seguido adelante, empieza a desear volver. Empieza a darse cuenta de que quizás cometió un error, que tal vez en su búsqueda de alivio o de independencia dejó ir algo que no debía haber soltado. Es aquí cuando poco a poco el arrepentimiento se transforma en una necesidad de reconectar contigo. Es cuando pasa a la siguiente fase, y es la fase de regreso. Y sí, la gran mayoría de las veces, si él siente que te ha perdido de verdad, si tú no hiciste ningún esfuerzo por perseguirlo o recuperarlo, acaba volviendo. Pero aquí está el truco, y es crucial entenderlo. Cuando vuelve, no vuelve a la misma persona que dejó. Ya no eres la misma mujer que estaba esperando respuestas, que quería saber qué pasó o qué pudo haber hecho diferente. Eres una versión mucho más completa de ti misma. No lo esperaste, no te desesperaste, y eso te coloca en una posición de poder, un poder basado en tu propio crecimiento y autocuidado. Esto cambia toda la dinámica. Él ya no te ve como alguien que necesita ser salvada o como alguien que está esperando desesperadamente su regreso. Te ve como alguien que se salvó a sí misma, que tomó el control de su vida, que se respetó lo suficiente como para no rogar ni perseguir. Y ese cambio en cómo te percibe es lo que lo hace regresar. Irónicamente, cuando dejas de necesitar su atención y te enfocas en ti misma, es cuando empiezas a atraerla sin siquiera buscarla. El cambio en ti es palpable, ya no emites esa energía de desesperación o de falta de autoestima. En lugar de eso, proyectas seguridad, amor propio y una paz interior que habla mucho más fuerte que cualquier intento de recuperación. Te conviertes en alguien con una vida rica y plena, y él empieza a notar esa nueva versión de ti, una versión que no depende de su validación. Y si él vuelve, lo hará porque ha cambiado su percepción de ti, siente que no eres la misma, siente que si quiere estar contigo tiene que poner de su parte para no perderte, porque ahora siente que te puede perder. Al principio, quizás sentía que te tenía asegurada, que siempre estarías ahí disponible para él, esperando un gesto o una palabra. Pero ahora, cuando ve que no has caído en ese patrón de persecución o insistencia, sino que te has enfocado en ti, en tu crecimiento y en tu bienestar, empieza a entender lo que realmente tenía contigo. Ya no te ve como alguien dependiente, alguien que necesita ser complacida o tranquilizada, sino como una mujer fuerte que sabe lo que vale y que no se conforma con migajas. Porque ten en cuenta que a los hombres les gusta sentir que son libres. No quieren al lado a una mujer con la que sientan que esa libertad se ha acabado, que les presiona o agobia con la relación. Tampoco les gusta tenerte segura. Deben sentir que te tienen que conquistar día a día. Los hombres son cazadores por naturaleza, y cuando tienen claro que ya no tienen que esforzarse por conseguirte porque ya lo tienen seguro, la magia desaparece y desean salir de ahí. Por eso, cuando él ve que puede perderte, hará más por la relación. Mira, si él vuelve, será porque se ha dado cuenta de lo especial que eras y de lo que perdió, no porque lo hayas presionado o intentado convencer de que se quedara, sino porque al irte en silencio y trabajar en ti misma le diste el tiempo y el espacio para que pasara por esas fases. El alivio inicial que sintió al dejar la relación se desvaneció, y la duda, la curiosidad y finalmente el arrepentimiento tomaron su lugar. Él ahora ve tu ausencia de una manera diferente, porque ya no eres la misma persona que dejó. Pero aquí está lo más importante. Si no vuelve, tú no lo sentirás como una pérdida. No estarás esperando a que regrese para sentirte completa, porque durante todo este tiempo has estado trabajando en tu autoestima, en tu salud mental, en tus proyectos y en tus metas. Te has elegido a ti misma una y otra vez, y eso es lo que verdaderamente importa. Al centrarte en ti, al convertirte en tu propia prioridad, ya has ganado sin importar si él vuelve o no. Déjame decirte algo, y es que el verdadero triunfo no está en recuperarlo, sino en recuperarte a ti misma. Cuando eliges enfocarte en tu bienestar, en tu crecimiento personal y no en lo que la otra persona haga o deje de hacer, tú tomas el control de tu vida.
Ya no estás a merced de los caprichos de alguien más ni condicionada por sus decisiones. En este proceso te conviertes en la mejor versión de ti misma, una versión que no necesita perseguir a nadie porque sabes que siempre mereces lo mejor. Así que si él vuelve, a veces será por las razones correctas. No porque lo hayas presionado, no porque lo hayas convencido con palabras o actos, sino porque al verte crecer se da cuenta de lo que perdió. Y si no vuelve, estarás tan centrada en ti misma, en tu vida, en todo lo que estás construyendo y logrando que su ausencia no será una herida, sino una liberación. Y si por el contrario vuelve, pero vuelve por ego, tú te darás cuenta rápido y no le darás la oportunidad de volverte a dañar. Y al fin y al cabo, la verdadera victoria es haberte elegido a ti primero, y eso es lo que siempre te mantendrá en una posición de poder. Y para terminar, chicas, quiero que os quedéis con esta idea. Cuando él ve que realmente te ha perdido, no es solo una ausencia física, es una ausencia emocional. Él comienza a darse cuenta de que ya no estás ahí, que no sigues disponible como antes, y eso le afecta de una manera que no había previsto. Empieza a pensar, a arrepentirse, a preguntarse si cometió un error. Y todo porque en lugar de perseguirlo, tú te enfocaste en ti. Al final, lo que realmente pasa por su cabeza cuando ve que te ha perdido es el reconocimiento de tu valor. Esa es la verdadera fuerza del silencio y de elegirte a ti misma. Así que no dudes de lo poderosa que eres cuando decides ponerte en el centro de tu vida. Déjame saber en comentarios qué te ha parecido el vídeo y compártelo con esa amiga que lo necesita. Y si te ha gustado el vídeo, te agradecería que me regalaras un like, te suscribas y actives la campanita para no perderte nada. Gracias por llegar hasta aquí y hasta el próximo vídeo de Hablando Estoico.